Con la venia de la presidencia. Sí, usted. Yo señalé que la propuesta presentada por el congresista decía expresamente la construcción del ramal del gasoducto surperuano hacia la región Puno, lo cual supone que hay el gasoducto surperuano. Si no hay el gasoducto surperuano, no hay ramal. Y lo que le han quitado en el proyecto de ley del congresista es que no hay el gasoducto surperuano. Solamente se va a llevar por camiones. Y por camiones es mucho más caro que lo que llega ya en este momento desde Bolivia. Por eso lea bien el cambio que le han hecho. Le han hecho un cambio que es quitarle a Puno el gas y reducirlo a un pequeño abastecimiento por camiones. No hay ramal, no hay, porque no hay gasoducto. La propuesta que buscamos hacer es integrarlo todo, que haya gasoducto que incluye ciertamente el ramal a Puno. Precisamente en mi proyecto está claramente escrito la construcción del ramal del gasoducto, que son 30 kilómetros más o menos, aquí pueden ver en el mapa. Este es el trecho que faltaría para Puno región. Bueno, es lo que pido y estoy aclarando, lamentablemente no soy miembro de la comisión. Y decirles que nosotros tenemos una desnutrición, la más alta del país, el 70% de desnutrición infantil. Supuestamente, de acuerdo a los cánones de la teoría económica, debemos ser una región autónoma, pero estamos impedidos, estamos, como se dice, recortados de poder tener ese derecho de poder crecer alguna vez, porque este requisito indispensable como es la energía no va a llegar. Proinversión tiene ya establecido la masificación del uso del gas natural y su distribución por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali. Está escrito. Yo no entiendo por qué es que a nosotros, cuando se empieza a ejecutar el proyecto y luego es interrumpido, se nos deja fuera, ¿no? Y lo que yo pido es que se haga justicia y que se nos incluya. Si otra región ve que es factible eso, nosotros ¿por qué tenemos que oponernos? Porque primero se tiene que abastecer, satisfacer la demanda interna. Y la demanda interna es para el uso de la población, para que pueda aspirar a tener una posibilidad de crecimiento. Como vuelvo a reiterar, sin energía eléctrica es soñar. Sería iluso pensar que vamos a poder nosotros tener un crecimiento económico, presidente. Gracias. Congresista Modesto Figueroa había solicitado el uso de la palabra. ¿Una interrupción, Modesto? Ya, está bien. Una interrupción, presidente. Sí, congresista Martín. Presidente, creo que no se ha entendido el tema. O sea, inicialmente había el proyecto para hacer todo el gasoducto surperuano, ¿no? Con oleoductos, ¿verdad? Que venga desde Camisea hasta Mollendo, un ramal, bueno, hasta Hilo. Pero ese proyecto fue desechado con el gobierno de PPK para traerlo en camiones. ¿O estoy equivocado, congresista? Entonces, si no hay gasoductos, si no hay las tuberías, no puede haber un ramal ni para Puno ni para ninguna otra región. O sea, eso que quede bien claro. Sí, perdón, estoy en interrupción. Sí, entonces creo que el congresista, con todo respeto, Ávila, no lo ha entendido en esta parte, ¿no? O sea, si no hay el gasoducto, si no hay las tuberías, ¿qué ramal va a salir a Puno? No hay ninguno. Lo que se requiere es hacer un nuevo estudio. Estoy de acuerdo con lo que dice el congresista Dahmer. Hay que consolidar todos los proyectos, porque acá se habla de la petroquímica en el sur, en Mollendo, en Hilo, en Arequipa, en Tacna, en todo lado, y al final no llegamos a nada, porque finalmente llegó PPK y tiró todo por la borda, ¿no? Encima vino el tema de Óderes, por el tema de las coimas y todo fue dejado, removido al 100%. Entonces, yo creo que acá deberíamos citar al ministro de Energía y Minas para que de repente haga una exposición cuál es el lineamiento que va a tomar estos 3 años hacia el futuro de lo que debe ser el gas para el sur peruano. Entonces, si va a haber petroquímica, si no va a haber petroquímica, porque la petroquímica también requiere varios componentes. Para que haya petroquímica tiene que haber una planta de licuefacción. Si no hay planta de licuefacción, no va a haber petroquímica. O sea, hay varias cosas, presidente. Entonces, yo creo que acá, antes de continuar con este debate y antes de enardecernos un poco acá los ánimos, yo preferiría que venga el ministro para que diga cuál va a ser la perspectiva del nuevo Ejecutivo sobre este tema del gas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Presidente, solamente para pedir la incorporación, yo presenté un proyecto de ley 2710-2017 para acumular, porque también nosotros somos sur, creo que se han olvidado los demás compañeros, o sea, y peor aún, yo tengo 2 fronteras, Brasil y Bolivia, que ahí también lo que dice el congresista Lucio es cierto. En Bolivia cuesta pues el gas regalado,
pero en mi frontera, por ejemplo, cuesta 50, 60, 70 soles. Entonces yo pediría que se acumule este proyecto de ley también, sea cual fuera, se incorpore al proyecto de 1442. Solo eso sería el pedido, presidente. Muchas gracias. Congresista Arana tiene el uso de la palabra. Bueno, para no exaltarnos, un tema que es importante, o sea, creo que aquí hay consenso en que todo el país, comenzando por el sur, que es donde se produce el gas, sean beneficiados y no ocurra que con las corruptelas que hemos tenido, terminamos, y en un estudio que ha trabajado ampliamente el congresista Damer, sobre cómo finalmente el gas ha terminado siendo vendido a precio de remate para que otros vivos ganen, incluso generando situaciones de distorsionamiento de la norma al sacar el gas hacia México para que sea revendido a otros mercados con ganancias mucho mayores. Tal vez hay que recordar que leer no causa Alzheimer, ¿no? Pero en realidad si el proyecto de ley inicial del congresista Ávila apunta a que, como lo dice en su iniciativa, ¿no?, declárese de necesidad pública e interés nacional la construcción del ramal del gasoducto sur peruano hacia la región de Puno y no hay gasoducto sur, entonces en realidad redactar bien, congresista Ávila, incluso con sus asesores, ¿no? Entonces yo creo que, y lo plantea el congresista Figueroa, está diciendo no dejen a Madre de Dios fuera. Yo creo que aquí uno de los temas que tenemos que ver es cómo, y esta es la propuesta que no pretende ignorar su pedido, congresista Ávila, cuando el congresista Damer en su proyecto de ley plantea masificación, está planteando que ni Puno, ni Tacna, ni Moquegua, ni Arequipa, ¿no?, Cusco, queden excluidas del acceso al gas. El problema principal, la congresista Beteta ha recordado el tema de la restricción constitucional para no promulgar leyes que irroguen gasto. Pero yo creo que incluso la interpretación de esa norma deberíamos verla y deberíamos ver que eso no lleve, por ejemplo, a que se deseche la propuesta que está haciendo el colega Damer, al señalar que el dictamen podría recomendar el archivamiento porque está planteando una norma que irroga gasto. Yo quisiera recordar, y en ese sentido, presidente, le pediría que el equipo técnico de la comisión pudiera estudiar el caso excepcional en el que el Congreso, por ejemplo, cuando se crea el Fondo Nacional del Ambiente, sí plantea por ley que se cree un fondo debido a la particularidad de la problemática y debido a la importancia. Lo que hubo fue consenso político para que por ley en la creación del Fondo Nacional del Ambiente justamente se crea por ley un fondo. En este caso, si una de las restricciones que hay para poder masificar el gas tiene que ver con que no hay la voluntad política del MEF ni del Ejecutivo de disponer de recursos para masificar el gas, porque detrás de esto ha habido componendas para favorecer a empresas y para favorecer a sus socios en Chile, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, presidente, y le pediría que el equipo técnico de la Secretaría Técnica estudie el caso excepcional que se dio para que por ley se cree un Fondo Nacional del Ambiente. En este caso me parece que dado que hay una prioridad y un reclamo, y están pasando años y están llevándose el gas, digamos, si seguimos sin la voluntad política en el Congreso para que el Ejecutivo se vea en la obligación de crear un fondo para ejecutar un proyecto tan anhelado, probablemente nos quedemos sin gas y tengamos norma, pero no tengamos la posibilidad de ejecutarla. Entonces le pediría que la Secretaría Técnica pudiera estudiar el caso en que sí hubo una norma que asignó creación de un fondo, porque en este caso podríamos encontrarnos ante una situación similar con la voluntad política por el desarrollo de todo el sur. Gracias, presidente. Congresista Beteta tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Creo todos de alguna manera responsables sabemos cuáles son nuestras funciones y lamentablemente hay algunas limitaciones de carácter constitucional que nosotros no podemos considerar
en ninguna iniciativa legislativa, porque ello perjudicaría el propio proyecto, ¿no? Porque podría ser observado por el Ejecutivo, ya que hay una limitante que es iniciativa de gasto, que estamos totalmente prohibidos, crear un fondo. La propuesta es válida, no le hemos dicho que no tiene sentido ni razón, pero yo creo que debemos de buscar los mecanismos correctos para que el Ejecutivo pueda plantear no una iniciativa legislativa creando el fondo que manifiesta el congresista Dahmer. Entonces creo es válido la propuesta que hace el congresista Mario Mantilla en solicitar que se le invite al ministro y él, ¿no?, aquí en esta comisión hacerle de conocimiento, ¿no?, la necesidad de crear estos fondos, y ahí habrá un buen sustento para que ellos posteriormente se comprometan a enviar esta iniciativa de gasto, pero este proyecto de ley en la cual cuente con iniciativa de gasto. Creo eso corresponde a esta comisión, señor presidente, y también habiendo la propuesta del congresista Modesto en que debe ser incluido un proyecto que van en la misma línea, ¿no? Hay que tener claro que cuando querramos acumular un proyecto, tienen que ambos proyectos tener el mismo sentido, ¿no? Donde no existe esta prohibición, porque de lo contrario, si vamos a acumular por acumular proyectos que quizás difieren de otras posiciones, nos encontraríamos con un gran problema. Y más aún, en el proyecto que acaban de presentar el dictamen, también hay algunas falencias, lo que ha manifestado y advertido el congresista Mantilla. Entonces creo el tema del gasoducto es un tema muy importante y debe estar como una agenda principal de esta comisión, y para ello invitar al ministro, ¿no?, y que tome las acciones. Como congresistas sí eso podemos hacer, exigir que el Ejecutivo pueda mandar esa iniciativa del proyecto y con eso nosotros poder aprobar en ese sentido. Presidente, quedando un cuarto intermedio, ya que no tenemos el quórum para poder tomar alguna decisión al respecto, creo, pero con los aportes que han brindado válidamente todos los colegas congresistas, podríamos hacer un buen análisis y en la siguiente traer un mejor dictamen. Gracias, presidente. A ver, queda claro primero que o sea, el ministro ya está invitado, o sea, prontamente va a venir aquí a la comisión, así que vamos a tener la oportunidad de tocar este y muchos temas más con él. Ahora, a mí me parece, yo pienso que el hecho que el congresista Dahmer ya ha señalado que no tiene inconveniente alguno en que se retire el tema de la creación de este fondo, sin duda ayuda mucho a que podamos, en todo caso, buscar ahora sí una acumulación de los de ambos, y si también va en esa misma línea el del congresista Figueroa, pues el del más será, y podamos fusionar, acumular todos estos proyectos, dejando muy en claro que si algo nos interesa y mucho es el gasoducto surperuano, ¿no es cierto? Que se haga, que se ejecute, y que esa es la razón de ser de todo el interés que nosotros estamos poniendo en el tema. Así que creo que por ahí podría ir, digamos, la decisión. Lamentablemente no tenemos ahorita el quórum para poder aprobar este cuarto intermedio. Escucharemos al congresista Ávila, que quiere hacer uso de la palabra, y ojalá en el interín podamos recobrar el quórum. Gracias. Yo quisiera insistir con un añadido. Efectivamente, esta palabra transporte crea una distorsión, una incertidumbre. Podría quedar, presidente, declárese de necesidad pública e interés nacional la ejecución, puesta en operación, transporte por gasoducto. Porque transporte podría ser en balones, si el transporte por gasoducto resolvería, digamos, ese vacío que queda, ¿no? Y más bien al final nos olvidamos del lugar de donde se saca el gas, es Cusco, y nos olvidamos de poner Cusco. Por ahí debe incluso empezar, digamos, no las regiones, sino los departamentos, presidente, porque todavía legalmente no han sido creadas las regiones, sino todavía subsisten departamentos. Los departamentos de Cusco, Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, que de acuerdo a Proinversión está también insertado. Madre de Dios, acaba de solicitar el congresista Figueroa, y alguna región que puedan crearse por conveniente, no podría dejarse establecido como una situación que tendríamos que nosotros conversar con el Ejecutivo para que cuando venga aquí el ministro decirle, está el gas ahí,
y nosotros necesitamos, el Perú, el sur del Perú, necesita que ese gas empiece, digamos, a favorecer al pueblo, no para venderlo, porque de acuerdo al proyecto lo iban a vender más o menos a menos de $1 el metro cúbico de gas. Era absurdo, era inconcebible cómo es que ni siquiera a precio de regalo se iba a exportar ese gas. Yo pienso que nosotros debemos sacar esta ley para, primero, única y exclusivamente abastecer la demanda interna. Gracias, presidente. Congresista Dahmer, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, creo que ha sido importante este intercambio de puntos de vista, que nos confirman que estamos hablando de un solo tema, no de dos temas diferentes, y que ese solo tema es el gasoducto surperuano. No estamos hablando del proyecto de transportar por camiones, que es el proyecto al cual Proinversión ha reducido el tema del gas de camisea. Entonces estamos recuperando el proyecto histórico, el proyecto peleado por todo el país y exigido por los pueblos del sur en particular, del gasoducto. Ese es un primer asunto. Ahora, el gasoducto está vinculado también a la petroquímica, es un solo proyecto porque es lo que le da más rentabilidad al gasoducto. Creo que en eso no hay discrepancia. Sobre el tema de los ramales, que era una discusión anterior del gasoducto, una de las discusiones que hubo hace unos años sobre el gasoducto surperuano es que no iba hacia Puno. ¿Cómo llegaba a Puno? Entonces se hablaba de un ramal chiquitito. Yo estuve alguna vez frente a un ministro que quería poner una tubería chiquita para llevar a Puno y los puneños casi le rompen la cabeza. Entonces, ahí lo que se requiere es tener un gasoducto efectivo para todas las regiones. No estamos hablando de trucos al respecto. Hay las condiciones para hacerlo. Y hay el gas y hay la posibilidad de inversión. Una última cosa. En ese contexto es indispensable que venga el ministro. Creo que lo mejor es que la comisión técnica nos traiga un nuevo dictamen que incorpore todos los proyectos y todas las cosas positivas, y cuando venga, que venga el nuevo ministro y ahí le ponemos sobre la mesa el dictamen, que avancemos. Y así hacemos que el Poder Ejecutivo esté con mayor fuerza obligado a tomar decisiones sobre el punto. Creo que eso permitiría llegar a un dictamen por unanimidad del conjunto de la comisión. Bueno, no tenemos el quórum correspondiente para poder tomar una determinación. Hemos tomado nota del sentir de nuestros, de todos ustedes, y bueno, creo que la idea es que esto lo pasemos a un cuarto intermedio, donde podamos, donde además de escuchar previamente al ministro, podamos hacer las aclaraciones, las correcciones, para que no haya dudas. Y sí, congresista Dahmer. Es que una de las cosas que creo que hemos consensuado son diversos aspectos para que se traiga por parte del equipo técnico una redacción. De tal manera que cuando venga el ministro no tengamos varias redacciones, tengamos una redacción común que le digamos al ministro, mire, aquí hay un acuerdo de la comisión. Entonces el ministro va a saber que tiene que responder ese acuerdo. Perfecto, sí. Presidente, sí, en esa partecita, disculpe, yo discrepo con el congresista Dahmer, yo diría que primero tenemos que escuchar al ministro y ahí estaremos presentes todos nosotros para ajustarlo, darle nuestro punto de vista, lo que dice el congresista Ávila, lo que dice Monto Figueroa, lo que puede decir el congresista Dahmer, quien habla y todos los presentes, y tome en consideración, porque de repente viene y dice que no tiene ningún proyecto para el gasoducto y estamos hablando de más. Entonces yo prefiero mejor que primero escuchemos a él y en función a lo que se escucha recién tomemos una decisión cómo mejoramos estos proyectos acumulados. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, siendo las 3 de la tarde con 53 minutos y no habiendo quórum, suspendemos esta reunión. Levantamos la reunión. Muchísimas gracias. Esta Comisión de Energía y Minas esperará entonces la presencia del ministro para hablar sobre este importante tema del ramal hacia Puno del gasoducto sur. Vamos en tanto, amigos, mientras sesiona simultáneamente la Comisión de Salud. Acaba de levantarse, como han escuchado ustedes, la sesión de la Comisión de Energía y Minas con la Comisión de Descentralización desde el hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Adelante, por favor.